Compañeros, yo les voy a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 al 2000. Este plan se divide en 5 áreas, las cuales son: 1, que es soberanía; 2, por un Estado de Derecho y un país de leyes; 3, el desarrollo democrático; 4, desarrollo social; y 5, crecimiento económico. Bueno, vamos a iniciar con el primero, que es soberanía. Consiste en asegurar la capacidad de todos los mexicanos para tomar libremente decisiones políticas. Uno de sus objetivos es favorecer la capacidad del Estado para garantizar nuestra seguridad, recuperar, preservar, hacer valer la nueva estructura política. Otro de los objetivos es actualizar, coordinar, fomentar nuestra cultura y actualizar el marco legal. El segundo punto es por un Estado de Derecho y un país de leyes. Esta es la seguridad pública. La falta de capacitación, de la remuneración económica, por lo cual se desata una corrupción. El gobierno y la sociedad debemos sumar voluntades de esfuerzos para construir un régimen de convivencia social, regido plenamente por el derecho. Crear condiciones legales, otorgar a la población la confianza de los recursos públicos, legalías, transparencia, honestidad y eficiencia. Esto vamos a hacer la lucha contra el crimen organizado, establecido por los mecanismos de control, de vigilancia y protección de autoridad. También otro punto importante son los derechos humanos, vigilar el apego de legalidad como principal obligación del gobierno y hacer valer los principios y los derechos. Otro punto muy importante que destaca este segundo punto, que es la justicia para los indígenas. Este es el asegurar que el indígena mexicano cuente con el apoyo legal para defenderse. El tercer punto es el desarrollo democrático. De este se destacan varios puntos importantes, que el primero es de nuestra histórica aspiración por las libertades y de la democracia. ¿Qué quiere decir? Que la guerra de la independencia, de la reforma, de la Revolución Mexicana, en pleno desarrollo político, ha sido una aspiración fundamental a lo largo de nuestra historia, como nación libre y soberana. Otro punto que se destaca es la convicción democrática. La democracia es indispensable para el progreso de México. La convicción democrática debe ser la base política del crecimiento económico y de una vida social regida por derechos y las garantías constitucionales. Otro punto muy importante que se destaca son las líneas de estrategia. El Plan Nacional de Desarrollo propone varias líneas de acción para articular el compromiso del Ejecutivo Federal, los partidos y la sociedad en su conjunto, a fin de afirmar y despejar la democracia en todas sus esferas de la vida de la República. Otro punto que igual se destaca es el sistema de partidos como base de la democracia y los procesos electorales como fuente de legitimidad política. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos son el vínculo político por excelencia entre los electores y sus gobiernos. Son la respuesta del reto a construir y que respondan los intereses de las sociedades en general. Otro punto muy importante que se destaca dentro del tercer punto es la participación social y cultural política. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cultura de participación y corresponsabilidad, todo ciudadano, es vital para el florecimiento de la cultura democrática, por lo que habrá de impulsarse en la educación cívica de los niños y de los jóvenes, haciendo énfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones públicas,
en el discurso respetuoso, la crítica propositiva y el compromiso de la nación. El cuarto punto del Plan Nacional de Desarrollo, que es el desarrollo social, nos habla que a lo largo de nuestra historia la justicia social ha sido aspiración de todos los mexicanos. Nuestra constitución política es el resultado del movimiento de ondas de raíces sociales que asignó el Estado, con la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Otro punto importante dentro del cuarto subtema es el desafío demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que la población y las demandas asociadas, esto es que en un rango de entre 1995 al 2000, aproximadamente 1.8 millones de nuevos habitantes por año. Bueno, y consecuente, los hogares y la familia, el tipo de familia predominante en México es la nuclear, compuesta por los padres y sus hijos, o uno de los padres, generalmente es la madre con sus hijos. Otro punto muy importante es la educación. A lo largo de nuestra historia, la educación ha sido un factor decisivo de superación personal y un progreso social. En el siglo XX, los mexicanos hemos realizado una gran obra educativa que ha reducido significativamente el analfabetismo, elevado el promedio de escolaridad y promovido la educación preescolar, extendido por la educación primaria, ampliado el acceso a la educación secundaria, ensanchando la educación tecnológica y multiplicando la universitaria. Simultáneamente, se ha fomentado la capacitación del trabajo, se ha procurado el fortalecimiento de la cultura y se ha estimulado la creatividad y el desarrollo de investigación humanística y científica. Este plan propone la superación del proceso de la enseñanza-aprendizaje mediante el mejoramiento continuo de los contenidos, los métodos, los materiales educativos, la inclusión de los elementos regionales y el incremento del trabajo escolar. Otro punto importante es la salud. La reforma del Sistema Nacional de Salud adquiere entonces un doble compromiso: mejorar la calidad de los servicios. El Gobierno de la República propone los siguientes objetivos para continuar la integración del desarrollo. Es fortalecer, prestar atención, impulsar, proporcionar y atender. Todo esto para un mejoramiento de las condiciones de vida. Ahora seguimos por el último punto, que es el crecimiento económico. Una tasa de crecimiento económico eleva la condición esencial para impulsar el desarrollo del país en todos sus aspectos. El crecimiento económico es indispensable para que la población tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar crecientes y por ende se promueva el apego a la legalidad del comportamiento social y que se sienten bases de justicia distribuida que favorezcan un desarrollo político armónico y democrático. Una de las estrategias económicas de ampliar la capacidad de productividad es a través de la promoción del ahorro, la inversión y la eficiencia. Permitirá mantener un buen equilibrio adecuado entre la demanda de los bienes y servicios y lo que producimos los mexicanos. Bueno, compañeros y profesora, dando seguimiento a lo que fue el tema anterior, yo les voy a hablar de lo que son los programas nacionales de modernización educativa, el cual comprende del año de 1995 hasta 1998. Bueno, su propósito fundamental de este programa es animar a dicho programa para que, número 1, tenga equidad y número 2, haya calidad. ¿Para qué?
para una pertinencia en lo que es la educación, el cual va a ir apuntando a lo que es la formación y el desarrollo del individuo. Bueno, esto se dirige de formar lo que son seres humanos que participen responsablemente en todos los ámbitos de lo que es la vida social, el cual se va a ir orientando y estimulando para la productividad y para la creatividad del desempeño de la actividad humana. Dicho programa reafirma lo que es el carácter solidario, el cual va a ser compatible a tener nuevos retos o lo que se nos vaya presentando en la vida. Mismo va a aumentar lo que es la importancia de adquirir lo que son métodos y técnicas para un autoaprendizaje y para promover el valor de lo que es la educación continua. Bueno, los objetivos y las metas de lo que es este programa como nivel educativo, como ya lo sabemos, es el preescolar, en el cual mismo va a formar a los pequeños a un desarrollo pleno. Va a ser cursado como obligación 1 año máximo en programa de ese año. En primaria, esto mismo va a ofrecer la mayor parte del territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que ahí va a ir disminuyendo o aumentando dependiendo de la población, el cual, como ya sabemos, la matrícula aumenta o disminuye. En secundaria, ahí en ese nivel va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque esto se va a deber a que serán más los niños los que terminen la educación primaria en lo que son 6 años obligatorios. La educación media superior, ahí se va a orientar a que los jóvenes aprovechen de gran medida la oportunidad que ofrece este sistema educativo tecnológico. En la educación superior, para ello será necesario construir más espacios educativos o usar mejor los que ya existen para utilizarlo de forma o de una manera más intensa para adquirir lo que son los medios electrónicos. La educación para adultos, para el año del 2000, todos los adultos que deseen cursar o continuar sus estudios encuentren más opciones formativas. ¿Para qué? Para que sean capaces de adquirir más aspiraciones, tener más aspiraciones y más requerimiento. Esto ayuda a mejorar la calidad de lo que son los servicios educativos, dando como resultado la relevancia y la calidad en la educación para nuevas expectativas. La evaluación va a ir dependiendo si sea para el docente o para el alumno. En cuestión para el docente, ahí va a ser su desempeño. Y en cuestión de el alumno, ahí va a ser un aprovechamiento de la manera escolar, de los conocimientos que va adquiriendo. Ahí mismo va a hacer relevancia de la pertinencia de los planes y programas de estudio. ¿Para qué? Para que dicho programa sea desarrollado de manera plena. Ahí los maestros, en este programa se exige que haya más formación y, como lo hemos visto, que se actualicen, ¿no? Y los métodos y contenidos, ahí va a ser la transmisión de valores, en donde que va a ser un papel más activo para que el estudiante se desarrolle de manera plena. Este plan se propone fortalecer el sistema de educación tecnológica mediante la elevación de la calidad académica y la pertinencia de las opciones formativas que ofrece. La ciencia y la tecnología es el desarrollo científico y tecnológico contribuyente de manera importante al mejoramiento cultural y material de la sociedad, al aportar elementos indispensables para alcanzar y sostener niveles de vida aceptables y perspectivas constantes de superación. Asimismo, es necesario elevar la capacidad del aparato productivo para innovar, adaptar y difundir los avances tecnológicos, con el fin de aumentar la competitividad. Una tarea que merecerá gran atención será la enseñanza de la ciencia y la tecnología a niños y jóvenes en todos los niveles educativos. Se impulsará la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas mediante el apoyo creciente a proyectos e instituciones en el interior de la República
incluyendo la creación de nuevos centros de investigación y difusión tecnológica y científica. Con ese fin, se impulsará la consolidación de los sistemas regionales de investigación y se reforzarán los centros de sistema CEP y CONACYT, estimulando su desempeño bajo criterios de libertad y de excelencia académica. Programa de modernización educativa actual. ¿Qué es el programa para la modernización educativa? Son un conjunto de estrategias aplicadas para la transformación de la educación en nuestro país. ¿Qué es el programa para la modernización educativa? Comprende del año de 1989 a 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí se aplicaron nuevas estrategias supuestamente pertinentes, en donde el país requería de esa reforma educativa para pruebas optativas. Este documento se sustentó en el nuevo modelo educativo, que ese mismo se aplicó a partir del año de 1991. ¿Para qué nos sirve? Es para acelerar los cambios en el orden educativo. Este trabajo implica una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los niveles de gobierno entre sí. Así, supone que en general va a existir una participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. Este nuevo modelo de educación sirve y es eficiente para el país, para que el maestro introduzca las nuevas tecnologías como un apoyo didáctico para enriquecer la exposición de su clase. ¿Cómo se creó dicho programa? En México, el cambio hacia la modernización se inició formalmente en enero de 1989, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Dio un impulso mayor a la revolución educativa, dando lugar al Programa para la Modernización Educativa, que tras negociarse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, el CENTE. Este se convirtió en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. ¿Cuál es su tema central? Es ajustar los programas de estudio que sean vigentes, así como elaborar nuevos planes y programas de estudio. Asimismo, superan deficiencias detectadas, eliminando desigualdades geográficas. Sus objetivos es cultivar el talento y la creatividad en la niñez y en la juventud, así como promover la innovación científica y tecnológica, motivando al magisterio a prepararse y brindar una mayor calidad. Sus principios y reglas es poseer un elevado estatus, así como la existencia de un gremio profesional que se preocupe por un contenido que sea profesional. La presencia de mecanismos para autorizar a lo que puede y lo que no se puede ejercer en esa misma profesión. El docente va a ser y será un profesional. Se trata de un trabajo con énfasis intelectual. Existen mecanismos concretos de ingreso a la profesión. Sus situaciones en las que se aplica este programa es una transformación de dicha estructura, consolidando la planta física, así como fortaleciendo las fuentes de financiamiento de la acción educativa. Reorganiza el sistema educativo, reformulando los contenidos y los materiales educativos, revalorando la función magisterial de dicho programa. ¿Por qué es importante la aplicación de dicho programa? Por el rezago de atención de demanda, la calidad de los procesos de la enseñanza-aprendizaje, es decir, contenidos de la enseñanza, las condiciones de trabajo y la formación de un magisterio, reorganizando y organizando operatividad escolar. En dicho programa no había una relación entre ámbito escolar y el aparato productivo. Asimismo, va fortaleciendo el avance científico y tecnológico, dando mención en la inversión del Estado en un Estado rubro.
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari surgieron una serie de acontecimientos, iniciando por una firma del Tratado de Libre Comercio, el cual la firma entre México, Estados Unidos y Canadá fue uno de los aspectos más destacados de su gestión, pues esta misma se formalizó entre la relación comercial de los países y las negociaciones comenzaron en el año de 1990. Como segundo fue la reducción de las deudas externas, en el cual en 1982 el pago anual de intereses de la deuda era de 14,000 millones de dólares, entre los años de 1983 y 1988, el cual se destinó el 7% del Producto Interno para su pago. Y al inicio del sexenio de Salinas, la deuda era de un 45%. Sin embargo, en 1992 llegó un acuerdo, el cual era la reducción de más de 7,000 millones de dólares, lo cual ocasionó una disminución de deuda a los 20,000 dólares. Continuó por la privatización de Telmex, en cual en 1990 la gestión pública de teléfonos en México tenía fallas alarmantes. Por ello, el entonces presidente decidió privatizarla. La venta se realizó por medio de subasta pública y así obtuvo varias propuestas de inversionistas extranjeros. La condición era que la mayoría quedara en manos mexicanas. Por ello, el Grupo Carso resultó ganadora. Hubo un inicio de la crisis económica de 1994. En la recta final de su sexenio, el expresidente presentó un alto gasto gubernamental en obras públicas para asimismo poder lidiar con un déficit de corriente. Salinas decidió emitir y aseguraba pagos en dólares en los cuales se pudo recaltar fondos del Banco de México. Hubo también una creación de la reforma agraria y el levantamiento del EZLN, el cual en 1988, por el artículo 27 de la Constitución establecida, el gobierno tenía la obligación de dar tierra a todo aquel que la solicitara. Sin embargo, debido al crecimiento de la población en zonas rurales, se decidió terminar por el reparto masivo de tierras y asimismo estarían disponibles a través de su venta. Hubo también un aumento a la pobreza en el país. Si bien las reformas económicas de Salinas de Gortari ayudaron a estabilizar momentáneamente al país, en donde hubo un aumento de personas en condición de pobreza. De acuerdo con datos de la Secretaría Social, ahora Secretaría de Bienestar, la gestión de Salinas en su porcentaje de la población de la pobreza era de un 52.4%. A finales de su sexenio se relacionó con la supuesta creación del rumor del chupacabras, con la supuesta intención de distraer a la población para poder aumentar los precios de la canasta básica. La política del chupacabras en México se decía que el verdadero chupacabras era entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari, el máximo conspirador mexicano, junto con los gusanos que salían de pastel llamado chocotorro. A final del mando salinista, que fue en 1994, fue un elevado gasto público, el cual emitió tesobonos, recaudación de fondos para el Banco Central Mexicano, en el cual los inversionistas tenían un peligro de la situación, el cual iban cambiando efectivo, vaciando reserva monetaria al Banco Central. Asimismo, la deuda mexicana al denominado efecto tequila. En cuestión de educación, siendo el candidato presidencial de la República, Carlos Salinas de Gortari, presentó los llamados 10 puntos para la educación superior. Estos mismos serían definidos por el Plan Nacional de Desarrollo y en su momento el Programa de Modernización Educativa. El sexenio se componía por 6 capítulos, de los cuales 3 hacían referencia de forma particular a la relación. Estos mismos iban apartando para poder implementar una educación de calidad. El balance general de retos y oportunidades
Este nuevo contexto internacional se iba marcando por grandes transformaciones, los cuales los cambios eran constantes, teniendo un nuevo mundo moderno. También denominado el Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica. Con esta estabilidad de precios se enfocaba en la modernización, en la transformación, así como la repercusión de salarios. El Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida hacían referencia al campo educativo como una de las líneas estratégicas para poder mejorar el nivel de vida nacional.